temas de mucho interés en la formación de recursos humanos en el ámbito de la salud. Hoy vamos a rememorar el tema de la curación de las heridas. Cuando hablamos de curación, también podemos utilizar el término de reparación. Reparación involucra a diversos elementos, desde células, sustancias, y bueno, entonces acá tengo en el fondo un hermoso paraje de un viñedo, ¿no? En el que se aprecia las uvas, ¿no? Estas uvas representan en la reparación, en una curación a las células epiteliales. Pero también tenemos hojas que corresponden también a ese componente de reparación epitelial, de regeneración epitelial. Pero acá observamos estos listones de madera, ¿no? Estas tranquillas que comparando a la curación, a la reparación, podrían representar al andamiaje, ¿no? Que oferta, que propone la presencia de fibroblastos, de la colágena, de las fibras elásticas, etc. Y por último, vamos a tener a la matriz extracelular, que corresponde al agua, al líquido, a la sustancia vital, a la savia con la que se nutren estas células. Bueno, y hablamos ahora de la definición. Para nosotros, ¿cómo podemos definir una curación? La curación es un mecanismo fisiológico a través del cual el organismo repara un daño en su estructura. Este mecanismo puede seguir dos vías de reparación, como la regeneración, ¿no? Y la segunda es la cicatrización. La regeneración consiste en la sustitución de células dañadas por otras células del mismo tipo citológico. Se regenera el epitelio gastrointestinal, se regenera el epitelio bucal, se regenera el epitelio que corresponde a la piel, etc. Aquí existe una regeneración. Cuando hablamos de la cicatrización, debemos comentar que corresponde a la sustitución de las células lesionadas por otro tipo de células originadas en el estroma, como son los fibroblastos y fibrocitos. Es decir, cuando se pierde una gran parte de un tejido, cuando se daña una gran parte de un tejido, generalmente es reemplazado por los fibroblastos y fibrocitos. En otras palabras, a esto se lo denomina cicatriz. Cuando hablamos de curación y de la reparación, tenemos que ponernos a pensar que no es lo mismo una herida pequeña a una herida grande. No es lo mismo una herida superficial a una herida en profundidad. Entonces, una curación y una reparación va a depender del daño del tejido, ¿no? Cuánto de daño ha sufrido ese tejido, de la extensión del tejido, cuán extensa es la lesión y cuán profunda es esa lesión, de la presencia de cuerpos extraños. Puede que existan algunos cuerpos extraños, hilos de sutura o algún material que se ha incrustado después de producirse una herida en una parte del organismo, ¿no? Y de las enfermedades asociadas. No es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad diabética, un paciente que tiene un trastorno vascular. Entonces, ya de pronto observando todos estos conceptos, uno puede ya empezar a meditar sobre en qué consiste la curación, la reparación y subsecuentemente la cicatrización. Para que se produzca una curación, una reparación, tiene que existir la presencia de las células, ¿no? Células serán células epiteliales, serán células madre,
de los factores que han de ser las sustancias que han de estimular a la proliferación de esta célula, pero también hay otros factores que son factores inhibitorios, factores que impiden que las células se repliquen en demasía, en exceso. Y por último tenemos la matriz extracelular. Esta matriz extracelular cumple un rol fundamental. ¿Para qué? Para servir fundamentalmente de sostén y elementalmente para nutrir a las células, sean células epiteliales, sean células madre, etc. Entonces ya podemos entender que la reparación es un proceso binario, ¿no? Dicotómico. ¿Qué significa binario? Que tiene dos elementos, dos vías, ¿no? Una vía inicial denominada regeneración y una vía secundaria que significa la cicatrización. Pero para que exista regeneración y para que exista una cicatrización, debemos de valorar fundamentalmente cuánto se ha perdido de células, ¿no? Si es alta la cantidad de células dañadas, del material intercelular perdido, el enorme compromiso del tejido conectivo. Me voy a esta imagen. Aquí observo la superficie epidérmica. Observo que acá en este sitio hay una úlcera, hay un escamo costra. Vean ustedes, hay elementos inflamatorios de tipo agudo. Aquí hay un poco de fibrina depositada, ¿no? Pero aquí hay una úlcera, ¿no? Entonces es importante, si hay gran pérdida de este material, ¿no? Obviamente vamos a tener ya no una regeneración simple, sino que nuestra curación va a llegar hasta la cicatrización. Si se ha perdido una gran cantidad, hagamos de cuenta que la úlcera sea de unos 3 o 4 centímetros y esté ubicado en la cara palmar de la mano, ha habido una gran pérdida del material y por lo tanto ya no vamos a hablar mucho de regeneración. Vamos a decir que el proceso reparativo se va a producir a expensas de una cicatrización, ¿no? Lo mismo decíamos en heridas superficiales, ¿no? En heridas superficiales el compromiso del tejido conectivo es escaso, pero en heridas profundas, ¿no? Que ha llegado a la dermis profunda, hasta el tejido celular subcutáneo, hasta el tejido muscular, la fascia, quiere decir que hay un gran daño, ¿no? Un enorme compromiso del tejido conectivo. Y cuando existe un gran, enorme compromiso de estas células, se va a producir una cicatrización. Hablamos de las células y cuando hablamos de las células, vamos a hablar de que existen en el organismo una infinidad de células, ¿no? Pero todas ellas están comprendidas en células que normalmente y a cada minuto, a cada momento de nuestra vida, pues estas células andan dividiéndose, andan proliferando, ¿no? Estas son las células lábiles. Miren, cualquier factor que estimule factor de crecimiento, lesión, muerte, deformación de estos tejidos, va a acelerar. Ya, nosotros tenemos bien clarito que la célula lábil es una célula que generalmente anda en su proceso, en su ciclo mitótico, pero cuando existe ya una lesión sobre estas células, estas pues tienden a dividirse y a proliferar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pertenecen a estas células lábiles los epitelios de la piel, gastrointestinal, genitourinario, nasobronquial, germinativo y hematopoyético. Por otro lado, tenemos las células estables, que normalmente están en un estado de quietud, por eso algunos los conocen como quiescentes, ¿no? Entonces resulta que estas células, de alguna manera, cuando hay una lesión, sí empiezan su ciclo, ingresan otra vez al ciclo de mitosis.
A estas células pertenecen las células parenquimatosas del hígado, hepáticas, las renales, las células endoteliales, las células del músculo liso y los fibroblastos, además de otras células que creo que no lo estamos mencionando, sin embargo, mencionamos a las más importantes acá. Y por último, tenemos un grupo de células que se denominan células permanentes. A estas pertenecen las células nerviosas, neuronas, células del músculo esquelético y del músculo cardíaco. Quiere decir que son células que han salido del entorno mitótico y jamás vuelven a, una vez diferenciadas, a dividirse. ¿De acuerdo? Por eso hay un paciente que tiene un paro cardíaco o un infarto cardíaco, quiere decir que las células miocárdicas en un área de su corazón se han muerto, se han necrosado y por lo tanto estas células jamás son reemplazadas por otras musculares, ¿de acuerdo? En ese sitio se produce una fibrosis y por lo tanto hay problema a posteriori con la bomba y el ciclo cardíaco porque le está faltando una gran cantidad de células producto de ese infarto de miocardio. Pero resulta que esas células que las hemos visto, que ya son células maduras, pues dependen de estas células madre indiferenciadas, ¿no? Estas células madre indiferenciadas tienen una capacidad autorregenerativa, es decir, de alguna manera de autorregenerarse cuando exista algún grado de lesión. Tienen una réplica asimétrica. Los tipos de células que corresponden a estas células madres son la célula madre embrionaria que se encuentran en el blastocisto, en la capa interna del blastocisto y la capa externa está rodeada por células del trofo ectodermo. Son células totipotenciales, dan origen a diferentes tipos celulares, ¿no? Pueden dar origen a células del sistema nervioso central, células que nos van a formar hueso, células que nos van a formar cartílago, los condrocitos, los osteocitos, etc. También a estas células pertenecen las células del cordón umbilical, ¿no? Que también pueden originar una variedad de células. Y por último tenemos a las células madre, pero adultas. Quiere decir que son células madre que se encuentran en el resto de la economía. Acá observamos, por ejemplo, a los mieloblastos, ¿no? Proeritroblastos, ¿no? A los megacariocitos, a megacardioblastos, etc. Miren, son células madre, ¿no? Que tienen un carácter multipotencial, ¿no? Se encuentran también las células mesenquimales. Estas células, conocidas en muchos casos también oligopotenciales, ¿no? Vean, acá yo tengo una cripta glandular y aquí hay una célula que se está dividiendo, que está en pleno proceso de mitosis. También acá tengo otra célula. Acá también tengo otra célula, son las criptas, ¿no? A partir de estas criptas emergen, forman células que corresponden al epitelio ya maduro, a las células cilíndricas maduras. Perfecto. Pero ojo, estas células solo van a dar origen a las células epitelial, sean del epitelio gástrico, sean del epitelio colónico, intestinal, del intestino delgado, del ilium, del duodeno, solo a ese tipo de células van a dar origen, ¿no? Bueno, ya hablamos de estas células en la médula ósea, ¿no? Los megacarioblastos, etcétera. Tienen una pobre restricción, o sea, no están restringidos, sino más bien tienen una amplia gama de diferenciación, es decir, estos mieloblastos se van a diferenciar en neutrófilos, en basófilos, en eosinófilos, etcétera, van a originar ese tipo de células, ¿no? También hay otras células que tienen gran restricción, como estas, las células, y una diferenciación limitada. Solo se pueden diferenciar en células epiteliales, ¿no? Están restringidas para proliferar y producir otro tipo de células, ¿no? Se encuentran en las criptas epiteliales, también en los tejidos parenquimatosos. Y en el cerebro se habla también de que existe una zona, la zona subventricular y la circunvolución dentada del hipocampo, que presentaría
unas células que podrían dar origen también a células del sistema nervioso. Bueno, y hablamos ahora, esas células se van a dividir, las células que hemos visto se van a dividir, se van a proliferar, van a producir células adultas maduras, pero gracias a que a los factores de crecimiento. Perfecto. Vean, todos estos factores de crecimiento están pues en torno a un puñado de células, un grupo de tejidos. Ven acá la misma imagen que les mostré antes, corresponde a una piel con una úlcera. Cada uno de estos factores pues va a estimular a este tejido, ¿no? Cada uno de estos factores se va a hacer pues responsable de estimular a algún tipo de células, ¿no? Entonces, empezamos por acá y aquí tenemos al factor de crecimiento epitelial. ¿Qué quiere decir? Es un factor de crecimiento que va a estimular fundamentalmente a estas células de la base para producir esas células epiteliales, ¿no? Este es un factor de crecimiento de fibroblastos, estará actuando a nivel de la dermis, ¿no? A este nivel van a funcionar, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, ya lo hemos visto, también es un factor que está presente en la inflamación, ¿no? Y vean cómo este factor de necrosis tumoral alfa también va a estimular a la proliferación, ¿no? Al estado de proliferación que existe en un proceso inflamatorio, ¿no? Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. También este factor va a incidir en la producción de células, en la estimulación de estas células para proliferar. El interferón alfa también, el interferón alfa también es otra sustancia. Así podemos mencionar una infinidad de células, ¿no? O de factores que van a estimular la interleucina 1, ¿no? Vean, van a estimular, ojo, para que estos factores estimulen a las células, pues tienen que estas células tener receptores específicos en su membrana, ¿no? ¿Qué son estos factores de crecimiento? ¿Qué representan? ¿De qué están constituidos estos factores de crecimiento? Bueno, podemos decir que son sustancias proteicas solubles, están constituidas por proteínas solubles, pero es que están presentes en el plasma y en la matriz extracelular en concentraciones muy bajas de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12. Bueno, y aquí tengo el listado de factores, ¿no? Y vean las acciones que cumplen cada uno de estos factores. Habíamos empezado con el factor de crecimiento epitelial. Y aquí vemos una lengua. Aquí vemos seguramente que esta lengua está rebosada, ¿no? Está de alguna manera húmeda por la presencia de saliva. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una ulcerita ahí en el labio, ¿no? Que alguna vez vemos simplemente con la pasada de la lengua, una lengua húmeda, salivando esa zona, pues al día siguiente ha empezado a curarse esa úlcera, ¿no? Lo propio en los animales, han visto en los animales algún perrito, algún can ha sufrido un accidente, lo ha atropellado, le han quebrado la patita, o quién sabe, en una pelea de callejera de perros, se agarraron y se mordisquearon, qué sé yo, la oreja, parte del cuello, parte de su integridad en la cola, bueno, en cualquier lugar, ¿no? Pero vean, se han hecho sangrar, se han producido heridas. ¿Qué hace el perrito? Lo único que hace el perrito es lamerse, ¿no? Pasar la saliva
con la lengua y empezar a mojar esas superficies, esas zonas donde hay las heridas, ¿no? El perrito no sabe que hay veterinario, el perrito no va al veterinario, pero pues tiene estos factores, está utilizando de alguna manera esos factores para producir la curación de esas heridas. Lo propio sucede con las señoras que están embarazadas o que están dando de lactar, ¿no? Van dando de lactar y de pronto ven que el niño empieza ya a tener algún tipo de dentición, ¿no? Que puede ser una dentición ni bien nace, ¿no? Una dentición decidua, predeciduo, etcétera. Bueno, entonces el niño lastima el pezón, produce grietas en el pezón. Asustada la madre va ante el obstetra y le dice, doctor, me está produciendo esto, no sé qué hacer. Y el obstetra le dice, bueno, señora, no deje de darle la lactancia, no lo destete al bebé. Pero doctor, es que me duele mucho. Y el doctor le aconseja y le dice, mire, el niño, así como le ha producido el lactante, así como le ha producido la lesión, la grieta en el pezón, etcétera, los mordisqueos que le ha dado en ese pezón, pues así mismo el niño a través de la saliva, ¿no? Va a curar su herida y ve, claro, la madre en unos 2 o 3 días y ve cómo ese tejido dañado a nivel del pezón es reparado, es regenerado, ¿no? Lo propio, hay gente en el área rural, pues, que o vive distante de una posta, ¿no? Para que le practiquen un tipo de curación, ¿no? Lo que hace es simplemente agarrar la orina y pasarse sobre la herida, ¿no? Se lavan con la orina, al cabo de 2 o 3 o 4 días, vemos que esa herida va cicatrizando, va regenerando, va reparando. Gracias a que la orina, la saliva, la leche, etcétera, tienen pues, este factor denominado factor de crecimiento epitelial, que provoca que la mitosis en los queratinocitos y los fibroblastos. ¿Listo? Aquí tenemos un segundo factor, el factor de crecimiento transformador alfa, que es similar al anterior, produce mitosis en células epiteliales, en los hepatocitos, ¿no? Factor de crecimiento hepático que produce mitosis en células epiteliales, en hepatocitos y en endotelios. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas produce mitosis de fibroblastos, células endoteliales y musculares lisas. Además interviene en la quimiotaxis, en la angiogénesis, en la remodelación y en la contracción de una herida. Y así podemos ir mencionando, acá tenemos uno, ¿no? El factor de crecimiento endotelial vascular, del endotelio vascular. Miren que produce una mitosis endotelial y aumenta la permeabilidad sanguínea. Cuando se produce una herida, pues los vasos sanguíneos también sufren. Se produce una ruptura, un corte, un quiebre, un daño en sus células epiteliales. Y miren cómo esta sustancia empieza a regenerar esas células endoteliales. Bueno, hablamos de las señales de crecimiento. Esos factores van a estimular, ¿no? El crecimiento de las células, ¿no? Pero gracias a señales de crecimiento. Estas señales han de estar determinadas por la vía PI3 quinasa, vía MAP quinasa, vía IP3, vía AMP ciclo, vía JAK-STAT. Esta última vía está muy relacionada con la producción de la artritis reumatoidea o enfermedades autoinmunes como el que se observa en la psoriasis, ¿no? Vean, de alguna manera, ¿qué quiere decir? Que esta vía está acelerada en su accionar y por esta vía que está acelerada en su accionar se pueden producir, ¿qué? Enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoidea. También estas otras vías, cuando se encuentran aceleradas, descontroladas, ¿no? Fuera del margen normal de regulación
también pueden dar origen a la producción de cánceres, tumores en la tiroides, tumores en otros órganos. ¿Verdad? Pero bien, estas son las vías que van a estimular a la tirosina quinasa. Esta se va a autofosforilar y automáticamente se van a activar complejos proteicos, GRB2 y COS, ¿no? Formando puentes. Estos van a activar directamente al RAS y a la cascada RAP, MAP y KIK, ¿no? Vean, termina con fosforilar proteínas citoplasmáticas y activan a los factores de transcripción nuclear. Automáticamente que se está produciendo o se está induciendo a la mitosis celular. Vean cómo, de alguna manera, un factor de crecimiento está estimulando a través de estas vías y a través de la tirosinasa quinasa, ¿a qué? A que la célula madre tenga, pues, que producirse en ella una mitosis, que la célula madre entre en mitosis celular, ¿no? Bueno, entonces resulta que también las células pueden ser estimuladas por sí mismas, ¿no? Cuando una célula está estimulada por sí misma, se llama autocrina. Cuando una célula está estimulada por una célula vecina, una célula de al lado, se llama paracrina. Y cuando una célula es estimulada en su crecimiento, en su función, en su desarrollo, en su actividad biológica, etcétera, por ciertas sustancias que vienen de distancia o de sitios muy lejanos, entonces estamos hablando de que la función es endocrina o endócrina, que la célula recibe estímulos muy lejanos o a través de hormonas. Bueno, pero no todo es crecer. Habíamos hablado que, miren, dijimos que las vías cuando están alteradas pueden darnos, esas vías de quinasa pueden darnos origen a cánceres, tumores, pero no todo es crecer en nuestro organismo. También hay ciertos factores que dicen basta. Basta de regenerar, basta de proliferar, ¿no? Basta. Y de alguna manera este basta viene con la inhibición de contacto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando una célula crece, empuja, toma contacto con la célula contigua, ¿no? Las células que se generan en una herida al simple contacto con las células contiguas, por minúsculas fuerzas de presión, dejan de proliferar, ¿no? Entonces, al contacto, dejan de proliferar, ¿no? Se dice que cuando hay un cáncer, este factor de inhibición de contacto pues se ha perdido y las células desenfrenadas empiezan a apretar, a comprimir a la célula vecina, etcétera, etcétera, aplastar a la célula vecina, pero aún aplastadas, aún siguen también regenerando, creciendo, etcétera. Vean el motín que se produce en un tumor, esa proliferación que no ha sido bloqueada por este factor de inhibición de contacto. Luego también tenemos al factor de crecimiento transformador beta, ¿no? Que de alguna manera estimula la expresión del inhibidor CDK. ¿Vean? Por esta vía también la célula o las células están dejando de proliferar. Y tenemos dos genes, ¿no? El gen P27, ¿no? Relacionada. Cuando hay un déficit de este gen, cuando está ausente, está alterado este gen, pues obviamente no va a poder inhibir el crecimiento. Vean, en ausencia de este gen se presenta este tumor que se llama retinoblastoma, un tumor muy agresivo de los niños y presente en la retina, ¿no? El gen P53 es otro gen también que en su ausencia, miren, se relaciona con la producción de cánceres o neoplasias, ¿no? Entonces, no todo es gen que estimula, también hay genes que regulan el crecimiento, que inhiben el crecimiento, el sobrecrecimiento de las células. Hablamos de la matriz extracelular, no solamente esas células, las células adultas maduras, las células embrionarias, las células madre, etcétera, van a
van a subsistir así por así. Estas células tienen que estar sobre un andamio, ¿no? Pisando tierra, miren, y ese andamio pues está constituido por las fibras colágenas, las fibras elásticas, sustancias como el proteoglicano, el aminoglicano, el colágeno o la colágena, la elastina, la fibrilina, son sustancias que le sirven de sustento, de nutrición a esas fibras colágenas, a esas fibras elásticas. Y por qué no decir también a esas células que están pues siendo revestidas o haciendo el soporte a esas células de superficie. Pero fundamentalmente también se ha comprobado que esta matriz extracelular tiene una carga eléctrica. Esta carga eléctrica es de menos 50 milivoltios y cualquier alteración, ¿no?, de esta carga puede de alguna manera también estimular o quién sabe reducir la expectativa de crecimiento, de desarrollo, de proliferación de las células, ¿no? Si le ponemos una carga mayor, obviamente esto se ha visto en fisioterapia, ¿no? A través de las cargas, ¿no? Eléctricas que se van colocando en los distintos sitios donde se necesita la reparación, la recuperación de ese tejido, pues le dan una estimulación de una carga mayor, puede ser de 100, de 200 milivoltios, etcétera, ¿no? En dosis que ellos saben, bueno, está de esta manera, al colocar estas cargas, pues se está incrementando esa capacidad, se está fomentando esa proliferación y esa división que puedan tener para las células para recuperar ese órgano con esa herida, con ese daño, ¿no? Pero también es fundamental el agua que está en la base, ¿no? Imagínense ustedes tener una proliferación sin agua, pues, o no tener una proliferación, ¿no? Por un déficit de agua. El agua es tan importante para el accionar, para el metabolismo de estas sustancias, para la nutrición, para la hidratación de las fibras colágenas y elásticas, ¿no? Y obviamente también para las células adultas que se encuentran ahí en su superficie. Bueno, y entramos de lleno a hablar de las etapas de la curación, ¿no? Hemos hablado de todos los componentes que nos van a fortalecer, nos van a hacer de que nuestras células empiecen a proliferar y a curar, a reparar. Hoy vamos a hablar en esta parte, vamos a hablar de las etapas o fases de la curación. Y hablamos de que existen 4 fases, ¿no? Una primera fase que es el de la inflamación, que se produce en las primeras 24 horas. Una segunda fase que es de la proliferación, que se inicia desde las 72 horas, es decir, desde el tercer día hasta el quinto o sexto día. Esta es la fase donde aparece el tejido de granulación. Esta es la fase donde inician la proliferación los fibroblastos. Se inicia la proliferación de las células endoteliales formando los pequeños nidos de vasos capilares, tejido de granulación. La contracción desde el día quinto, que significa el cierre de una herida. Y por último, la cuarta etapa, la de remodelación posterior a la caída de la costra, ¿no? Miren, una herida puede que haya sido deforme, pero a partir del quinto, sexto, séptimo, octavo día, una semana, 2 semanas, se va remodelando, ¿no? Al principio era fea, pero han visto con el pasar del tiempo va adquiriendo algo de estética o se va pareciendo al tejido normal, al epitelio normal que estuvo antes lesionado, ¿no? Hasta el año, ¿se dan cuenta? Hasta el año, ¿no? Bueno, la remodelación, ¿cómo se produce y por qué se produce esa remodelación? Esa herida fea, ¿no? Que no tenía estético, hoy el organismo empieza a pulir, ¿no? Es como cuando ustedes se cortan las uñas, bueno, y ven que han dejado algunas arristas en sus uñas, ¿no? ¿Y qué hacen? Agarran una lima y empiezan a pulir. Igual nuestro organismo empieza a pulir, ¿no? Esa cicatriz, esa herida curada, ¿no? Miren, y lo hace a través de las metaloproteinasas en presencia de el zinc, ¿no? Bueno,
Y resulta que dentro de estas metaproteinasas se encuentran las colagenasas, las gelatinasas, las estromelicinas, ¿no? De alguna manera están que mejorando, están degradando, vean, degradan ¿qué? Al colágeno 1, 2 y 3, ¿no? Las colágenas, las gelatinasas degradan al colágeno 4, al colágeno amorfo y la fibronectina, la estromelicinas degradan a la fibronectina, a los proteoglucanos, a la laminina y colágeno amorfo, ¿no? Bueno, y resulta que ¿dónde se forman estos? Se forman los fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, sinoviocitos y algunas células epiteliales. Todas estas sustancias en presencia del zinc, bueno, tienen una función remodeladora de la cicatriz. Y alguien me preguntaba, me decía, doctor, ¿será que me voy este fin de semana a una fiesta? ¿No? Es la pregunta que nos hacían de pronto cuando estuvimos en urgencias y hacíamos nuestro internado. Alguien que recibió un ciclo de suturas por una herida quirúrgica, quién sabe, en la cara, en la mano, decía, doctor, ¿y será que me lo puede sacar? ¿Cuándo me lo va a sacar los puntos? No, de aquí a unos 8 días. Y la persona comentaba y nos preguntaba y decía, doctor, ¿será que me lo puede sacar dentro de unos 5 días? Tengo un matrimonio, se casa un familiar, tengo una reunión y no quisiera estar con esto que me parece feo. Puedo colocarme encima alguna bendita que no deje tanta mala estética en mi mano, etcétera. ¿Vean? Entonces uno les dice no, porque saben que a la resistencia a la atracción de esa piel, ¿no? Que puede ser de la piel sana de un 100%, pero en esa herida, esa resistencia a la semana es de solo 10%. ¿Qué quiere decir? Si sobre esa herida que ya estaba curada nosotros hacemos algún tipo de tracción, probablemente se abra, ¿no? Se parta. No existe una buena resistencia a la tracción en esa zona de la herida. A la tercera semana se alcanza un 20%. Y después de la remodelación, la resistencia se mantiene en un 70-80% y se mantiene incluso por toda la vida. Se dan cuenta, se mantiene incluso por toda la vida, ¿no? Interesante esta situación. Por eso hay cuánta gente que de pronto va ante el obstetra y le dice, doctor, o el médico, el obstetra le dice, bueno, ¿sabe qué, señora? Usted no puede embarazarse hasta dentro de 2 años, pero doctor, que no sé qué, yo quiero tener un bebé más el próximo año y yo lo había calculado, etcétera. Bueno, es la satisfacción de paridad que pueden tener ahí en familia, pero de pronto el médico le dice no. Usted tiene que cumplir los 2 años. ¿Por qué? Porque puede tener, qué sé yo, ruptura uterina, que su herida no ha de estar todavía con toda la resistencia a cuenta. O sea, de alguna manera le está diciendo que la remodelación y la resistencia pues alcanza en un 70 o 80% y por toda la vida. Ya nunca esa persona va a llegar al 100% de la resistencia de un tejido o de un órgano que no ha sido intervenido quirúrgicamente o ha recibido una herida, ¿no? Bueno, tipos de curación. Existen dos tipos de curación, ¿no? Una curación por primera intención y la otra es la curación por segunda intención. Resulta que los cirujanos también utilizan otro término que se llama curación por tercera intención, ¿no? Esta por tercera intención, pues ellos aluden a que se produce cuando uno tiene una herida, está infectada o de alguna manera pospone el cierre de esa herida, difiere el cierre de esa herida, puede ser unas 2, 3, 4, 5, 6 semanas, entonces se va a producir una curación por tercera intención. Solo en los casos. Pero aquí en patología vamos a hablar de dos. La curación por primera intención y la otra es la por segunda intención. Cuando hablamos de la curación por primera intención, tenemos que ponernos a pensar que en qué se produce, en qué caso se da este tipo de curación por primera intención. La respuesta es en incisiones quirúrgicas. Obviamente una incisión quirúrgica, para hacer una incisión
quirúrgica, pues tiene que estar limpia la zona, de no tener infección, en otras palabras, también cumplir los preceptos que se dice asepsia y antisepsia de la zona a incidir o producir un corte, ¿no?, quirúrgico. Segundo, que los bordes tienen que estar aproximados en la herida, ¿no? O sea, los bordes tienen que estar pegaditos y bien pegaditos. Hagan de cuenta que ustedes en este momento están con los labios abiertos, ¿no? Ciérrenlos y ustedes rememoren de que están haciendo, están cumpliendo este inciso de decir que los bordes están aproximados en la herida y la reparación se va a hacer por primera intención. La interrupción focal de la membrana basal. Solo un foco, un área está interrumpida, está con cortes a membrana basal. Muerte de escasas células, ¿no? Y tejido conjuntivo, ¿no? Hay compromiso muy pobre del tejido conjuntivo, ¿no? Conjuntivo. Y hay también muerte de escasas células epitelial, células del tejido conjuntivo. Escasa pérdida de la matriz extracelular, ¿no? Ya saben ustedes, cuando hay una úlcera pues es grande, 2 a 3 centímetros, hay gran pérdida de material, gran pérdida de células de tejido conectivo, exposición del tejido conectivo. En esos casos se va a producir la curación por segunda intención. Hablamos que la reparación y la regeneración predomina sobre la fibrosis. En la curación por primera intención, fundamentalmente hay regeneración, que la curación se va a hacer por esta vía y va a haber muy escasísima fibrosis, o sea, va a haber muy escasísima cicatriz, pero en los estratos por debajo del epitelio, ¿no? Y con el tiempo la remodelación pues ha de dejar, digamos, innotoria esa incisión quirúrgica o ese corte que se ha producido en ese tejido. Bueno, y aquí tengo un poco el parámetro, son imanes del libro de patología de Robbins, algunas que las saqué de internet también. Bueno, pero vamos a hablar de la curación por primera intención, poniendo tiempos, ¿no? Y estos tiempos, 24 horas, el día 3, y por qué no decir el día 5, pero fundamentalmente vamos a hablar del primer día, ¿no? Como ustedes verán, la incisión quirúrgica, esta incisión quirúrgica pues ha sangrado acá, se han roto, se han cortado, no se han seccionado los vasos sanguíneos, los capilares, venos, etcétera, se ha producido una hemorragia. Entonces, con el transcurso de los minutos, esta hemorragia pues se coagula, ¿no? Libera la fibrina, vean, y esta fibrina, ¿no?, va a rellenar este espacio de la incisión. Posteriormente, este coágulo, esta fibrina se va a desecar, ¿no? Se va a deshidratar y va a formar la costra, ¿no? La costra, ¿no? Ese taponcito que cubre el sitio donde existió una incisión, ¿no? Casi de forma simultánea en las primeras horas, ¿no? En los primeros minutos ya empiezan a hacer su presencia los neutrófilos, ¿no? En el borde, en los bordes de la incisión, los bordes del corte de la herida, hacen su presencia los neutrófilos. Por otro lado, las células epiteliales también empiezan a proliferar, ¿no? Aumentan su actividad mitótica y empiezan a proliferar solo en cada uno de los labios, ¿no?, de la herida, solo en este lado, en este labio, y las otras células también en este otro lado del labio. Entramos al día 3, ¿no? El día 3, y en el día 3 llama poderosamente la atención de que estos vasos seccionados, ahora ya no se los ve seccionados, sin embargo, empiezan a emitir, a ramificar, ¿no? Su ducto, ¿no? Su lumen, pero se ramifican gracias a la proliferación de capilares, ¿no? A la proliferación de capilares. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí se está empezando, al tercer día, se está dando inicio al tejido
de granulación, un tejido de granulación, miren, con vasos que siguen en los bordes de la antigua herida, ¿no? Miren los bordes, es decir, verticales, ¿no? Un crecimiento vertical. Lo mismo, las fibras de colágeno evidente, también se hacen evidentes estas fibras, pero también se orientan en sentido vertical, un poco oblicuo, pero siempre de arriba a abajo, tratando, o quién sabe, de arriba a abajo o de abajo para arriba, ¿no? Pero siempre siguiendo los bordes de la antigua herida, ¿no? De la incisión. Pero también se hacen presentes, miren, otras células, ¿no? Se denominan células monocitarias, ¿no? Empiezan a aparecer los macrófagos en el sitio, hay una proliferación de fibroblastos, en otras palabras, acá se está produciendo, se está iniciando el tejido de granulación. Vean ustedes qué cambios también existen en el epitelio, ¿no? Las células basales empiezan ya a puentear, a unirse, la proliferación todavía aún se mantiene, ¿no? Es mucho más activa ya la proliferación de células epiteliales, tratando de rellenar ese vacío, ese espacio de la incisión quirúrgica. Luego llegamos, miren, al día 5, donde la acumulación de colágeno, las fibras ya están atravesando de un lado para el otro lado, ¿no? Los fibroblastos pasan de un lado, se vuelven más bien en sentido, se ponen en sentido horizontal, pasan de un lado al otro lado. Es como si un sastre estuviera pasando las hebras, ¿no? Y las agujas de un lado para el otro en sentido horizontal, ¿no? ¿Listo? ¿Y qué quiere decir? Que el tejido de granulación ha llegado al máximo. O sea, hay tantos capilares que pues podríamos decir que este sitio se ha vuelto rico en capilares neoformados, ¿no? Al máximo en el 5.º día. La epidermis madura, pero ya ha rellenado el sitio del corte, ¿no? Pero aparecen células queratinizadas, hay mucha queratinizada. Y al final de la segunda semana aparece un blanqueamiento de la cicatriz. También, cercano a la segunda semana, cae la costra, ¿no? Cae la costra, pero además la herida está blanqueada, ¿no? Por el acúmulo enorme de colágeno y la regresión. Los capilares neoformados empiezan a desaparecer. Tengo acá dos imágenes donde se ha hecho nudos simples, ¿no? Un nudo simple por acá, otro por acá, ¿no? Una herida cortante, más bien que es un epitelio muy grueso, ¿no? Un epitelio queratinizado en el que fácilmente se produce este tipo de curación por primera intención. Vean acá, al cabo de una semana, vemos que ya no existe nada, se han sacado los puntitos, se han retirado los puntos, los retis todavía de los puntos de sutura, pero ha quedado una mielocostra, una costra, ¿no? Costra que se va a desprender en el transcurso de las horas o días siguientes. Bueno, y aquí tenemos algo que tienen que memorizarlo bien. Es una paciente que llegó a la clínica, pues estuvimos de turno y había un corte enorme tuvo un accidente, le golpearon con algo, le lanzaron algo en la cara y miren cómo reventó la piel, ¿no? Ahí se está mostrando el tejido adiposo, es una herida, ¿no? Curva, ¿no? A pesar de todo, ¿no? No ha sido una incisión quirúrgica, ¿no? Porque se ve que los contornos son todavía irregulares, ¿no? Discretamente irregular, vean el pico en esta zona, ¿no? Una zona que está sobresalida, entonces no ha sido una incisión recta, ¿no? Tiene bordes irregulares, ¿no? Y se le practica la tensión, se le hace asepsia, antisepsia, una buena limpieza, un lavado de la herida con suero fisiológico y bueno, terminamos la restauración, el acto quirúrgico a las más o menos 2 de la madrugada, 2:30 creo, entrando a las 3. Miren acá, los bordes han quedado edematizados. Alguien me dirá, doctor, pero ¿cómo han puesto estos bordes, estos puntos, este tipo de
sutura. Este tipo de sutura solo es de aproximación, son nudos simples de aproximación, porque en realidad se le practicó un tipo de sutura muy especial que no deja cicatriz, es la sutura intradérmica, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hilo de sutura va pues por debajo del epidermis, ¿no? Va agarrando solo la dermis superficial y por debajo, así como se hace una costura de un balón de fútbol, ¿no? Luego se hace tensión por los extremos, ¿no? Acá está uno de los extremos y aquí está el otro, ¿no? Con un hilo vicril que no deja, bueno, que es especial para estos casos de cortes en la cara, cirugías en la cara. Entonces, vean, y después de eso pasa unos 2 días o al día siguiente se descubre la herida, se ve cómo ha quedado la herida. Y vean, esto sucede a las 24 horas. Vuelve la paciente y vemos que realmente está bien. Esperamos con los deditos cruzados a que esta lesión vaya por este tipo de curación por primera intención. Y aquí tenemos, vean ustedes, el resultado de esta cirugía, de esta sutura, ¿no? De esta curación, utilizando estos hilos. Satisfactoriamente hemos llegado a curar por la vía de la primera intención. Bueno, hablamos de la curación por segunda intención. Acá observamos una herida grande, ¿no? Está en la planta del pie, a pesar de que es un tejido, ¿no? El talón, pues, es una zona donde la piel está muy gruesa, favorecería a la regeneración, a la curación, pero se había perdido una gran cantidad de material, ¿no? De sustancia de la matriz extracelular, se habían perdido células, se había infectado la herida, el diámetro de la herida era pues, enorme, grande. Miren, entonces, ¿en qué casos se puede dar una curación por segunda intención? En los casos de persistencia del agente agresor, pérdida de gran cantidad de tejido, profundidad de la lesión, era profunda la lesión, ¿no? Falla en el ciego sanguíneo, bordes de la herida no aproximados. Todo lo contrario a lo que sucede en la curación por primera intención, donde los bordes estaban muy próximos, unidos. Acá los bordes están separados, ¿no? Vean, esta también son imágenes del libro de patología de Robbins, ¿no? Es un libro fenomenal porque de alguna manera nos induce a investigar, nos induce a entender un poquito más la patología, ¿no? Pero vemos acá, ¿no? Tenemos una lesión grande, ¿no? Aquí se ha perdido una gran cantidad de células, se ha perdido una gran cantidad de material, de sustancia proteica, de colágeno. Ha habido compromiso de estratos profundos, se ha perdido también células del estrato profundo. Vean cómo empiezan a proliferar. Y seguramente que me van a preguntar y me dirán, doctor, pues después de cuánto tiempo se produce este tejido de granulación. ¿Es verdad? ¿Es un tejido de granulación? Me dirán, sí, yo les voy a responder, sí. Acá los vasos están proliferando, pero no les podría decir cuándo. Tal vez después de una semana, tal vez de 2 semanas, de 3 semanas, 4 semanas, como el tiempo de evolución que tiene esta herida. Es una herida que tiene ya más o menos 1 mes y medio, pues no logró cerrarse, no logró curarse, ¿no? ¿Vean? Y también hay la presencia de macrófagos, de monocitos fundamentales, es una curación por segunda intención. Pueden sobreagregarse neutrófilos, puede infectarse esta lesión, ¿no? Y vean al final, ¿qué tenemos, no? Tenemos que la herida ya ha suturado, pero se ha producido una depresión, un hundimiento en la cicatrización, ¿no? En la reparación, en la curación de esta herida. El epitelio también se ha adelgazado, ya no es el mismo epitelio, no tiene las mismas capas, el espesor del epitelio. Acá se ha adelgazado, ¿no? Generalmente son heridas que pueden curar en 2, 3, 4, 6 meses, ¿no? Tienen que, tener mucha paciencia los pacientes y los médicos para llegar a este nivel de curación.
curación por segunda intención. Bueno, pero pueden haber también complicaciones de la cicatrización, sí que pueden haber. Dentro de estas están la cicatriz hipertrófica, el queloide, la atrofia. Una característica de la cicatriz hipertrófica, ustedes si hacen una herida de 1 centímetro, bueno, y no cura, no repara en una semana, a las 2, 3, y de pronto empieza a crecer un tejidito, así como este, abundante, pero que no va a sobrepasar el centímetro de la lesión, va a estar en ese margen de la lesión, ¿no? Un tejido que abulta, ¿no? Como una nervadura de 9 milímetros, 8 milímetros, decimos, esta es una cicatriz hipertrófica, ¿de acuerdo? En el caso del queloide, vean ustedes acá, es un queloide, uno puede que se haya hecho un rasguño con qué sé yo, con una herida muy superficial, o quién sabe si hace un corte. En muchos de los casos hay alguien que tiene acné y empieza a hacer compresión de los granitos para eliminar el material, el sebazo que contiene, ¿no? Vean, entonces de alguna manera al existir una base genética o generalmente está presente en individuos de raza oscura, ¿no? Resulta que la cicatriz crece tanto que excede el centímetro de corte supuesto que hayamos hecho, ¿no? O del granito o del forúnculo que ha tenido 1 milímetro, 2 milímetros, excede. Vean ustedes, puede ser tan grande, ¿no? Tan grande que puede medir 2, 3, 4 centímetros en muchos casos, y en el hombro pueden producir las denominadas formas en charreta, ¿no? Charreta de militar, por esa cicatriz que se pueden producir después de una vacuna, alguna inyección o alguna lesión a nivel del hombro, ¿no? Una cicatriz exuberante que crece sobrepasando la zona de la lesión. Si la lesión tenía 1 centímetro, pues sobrepasa. Ahora estamos viendo 3 o 4 centímetros de lesión, ¿no? Y por último tenemos una complicación que se denomina la atrofia, ¿no? Miren acá, y puede atrofiarse, ¿no? Después de una curación, vean, se ha aplanada la piel, ha quedado aplanada la piel, ha aplanado el tejido, ¿no? Una cicatriz aplanada. Es otra de las complicaciones en las curaciones generalmente por segunda intención. Hablamos de los factores que pueden retardar una curación. Alguien se pregunta y dice, doctor, no sé qué tengo, yo no puedo hacer una herida, pues no repara mi herida, tengo un problema. O alguien que dice, ¿sabe qué, doctor? No puedo hacerme ningún golpecito, nada, ningún trauma, ningún cortecito a nivel de mi región anterior pretibial, ¿no? De la pierna. Y bueno, entonces han de haber ciertos factores que han de retardar la curación de esa herida. Factores generales como la nutrición, ¿no? Un paciente con deficiencias proteicas va a tener un retardo en su curación. Un paciente con déficit del ácido ascórbico, de la vitamina C, va a tener un retardo en su curación. Un paciente con déficit de zinc, obviamente, va a tener también un retardo, una falla en la remodelación de esa herida en curación, ¿no? La obesidad, ¿no? La obesidad por la falta, primero por el exceso, ¿no? de peso, segundo, por el mal riego que tienen generalmente los obesos, la mala ventilación que presentan los obesos, y obviamente nunca va a llegar una buena cantidad de sangre oxigenada al sitio de la incisión quirúrgica o de la lesión, y con esto se va a retardar la curación. Al estado inmunológico, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos, la curación obviamente va a tener problemas, ¿no? Factores hormonales, el pacientes con Cushing o aquellos pacientes que estén usando glucocorticoides para alguna enfermedad. En estos casos, el paciente va pues tener un problema en su curación. Niveles de leucocitos circulantes, hay pacientes que tienen leucopenia, pues estamos haciendo de que esa herida de alguna manera en su fase proliferativa, en su fase inicial,
de alguna manera en su fase inflamatoria también no pues estén presentes los neutrófilos y con esto no lleven enzimas y factores que también van a coadyuvar a la curación. Dentro de los factores locales, ¿no? Infección, ¿no? Una herida infectada pues nunca va a curar, ¿no? Primero hay que limpiar la infección, entonces viene la curación. Factores mecánicos, ¿no? Puede ser que de alguna manera hayan quedado algunas astillas o quién sabe haya un roce que está lesionando esa herida, ¿no? Entonces vamos a tener localmente un retardo en esa curación. La dehiscencia de sutura, muchas veces hacen 2 nudos o un nudo después de haber suturado y lamentablemente como la herida remoja, ese nudo se va, qué sé yo, desprendiendo, se va separando y al final que tenemos que el hilo se cae, ¿no? Se ha soltado la sutura y por lo tanto el hilo se sale. Entonces la herida pues se abre nuevamente, ¿no? Factores locales que van a retardar una curación. La presencia de cuerpo extraño en esa zona, del tejido lesionado, de la extensión de la lesión y de la localización de la lesión. Sitios que tienen abundante tejido adiposo, pues vamos a tener un retardo. Hay zonas de piel delgada, pues vamos a también tener problemas en la retardación de esa curación. Aquí vemos un paciente que tiene trombosis, un paciente que si presenta una úlcera, pues una úlcera en la región del tobillo, pues es un paciente que va a tardar mucho en su recuperación, va a tardar, quién sabe, 2, 3, 4, 5, 6 meses en que esa úlcera pueda repararse, porque tiene una falla en el riego sanguíneo, que puede ser un óbice de un factor también local que altere esa curación de esa herida. Y bueno, pues quiero decirles muchas gracias a quienes nos acompañan, siempre estimulados para seguir adelante, siempre estimulados para eh, invitarles a seguir en nuestro canal y a compartir estas pequeñas clases que nos ayudan a rememorar un capítulo más de la patología. Nuevamente decirles muchas gracias y bueno, será a esta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.